Buenos días, chicos, bienvenidos a una clase adicional de Realidad Nacional. El día de hoy empezaremos a ver lo que es la geopolítica. Esta clase se va a dividir en dos clases. La clase de hoy, que es una clase bastante teórica, en el sentido de que vamos a ver autores, vamos a ver teorías de lo que sería la geopolítica. Mientras que la siguiente clase, que será el siguiente video, pues ahí ya veremos un poco ya más centrándonos en datos y cómo suelen ser nuestras clases. Pero esta clase sí va a ser teórica, así que vamos a avanzar bastante en eso. Así nos vamos a dividir en este tema de geopolítica. Sin más, pues vamos a empezar. El objetivo de la clase es comprender lo que es la geopolítica desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, y saber las definiciones, las conceptualizaciones y cómo ha aportado muchos de los autores a lo largo de la historia con respecto a la geopolítica, porque ahora es un término utilizado, porque antes no. Así que ya, vamos a empezar. Geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Si lo dividimos etimológicamente, geopolítica sería geo, que viene de geografía, de lugar en el mapa, de dónde estamos situados, como países, como naciones, incluso hasta como bloques. Bloques al momento en que hablamos de bloques comerciales, organismos unilaterales, bilaterales, multilaterales, y eso vendría a ser lo que significa geo, la ubicación en el mapa, ¿ya? Luego viene el término polit, que significa encontrar un bien común o llegar a un acuerdo, ¿sí? Llegar a un acuerdo, pero sobre el bienestar de la sociedad, sobre el bienestar de los estados. Eso significa polit. Y la terminación ica significaría pues que es subjetivo para cada persona, ¿no? O sea, en pocas palabras, política vendría a ser encontrar el bien común, pero de una manera subjetiva, o sea, desde cierto punto de vista. Por eso, que lo que nos ayuda en la política, habíamos recordado en nuestras clases de política lo que era izquierda y derecha, ¿recuerdan? Izquierda, todo lo que esté en contra de derecha, derecha en todo en contraposición de la izquierda. Entonces, por eso, por lo que es subjetivo de cada persona, tenemos escuelas de pensamiento que nos llenen, pues, esta parte de encontrar el bien común. A ver, izquierda y derecha, a la larga vendrían a ser como caminos para llegar a un mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? El bien del hombre. ¿Okay? El bien del hombre, el bien del Estado, del Estado-nación y de la sociedad, ¿no? Y para eso utilizamos cualquiera de estas dos rutas, tanto izquierda como derecha. Izquierda y derecha, pues nos van a llevar por caminos totalmente diferentes, pero tienen que llegar al mismo lugar, que será encontrar el bien común. La izquierda históricamente jamás ha podido llegar a un bien común. Realmente no hay un solo país en todo este globo que estamos viendo que dominado o legislado, gobernado por la izquierda haya llegado a encontrar el bien del hombre. Y por la derecha pues tenemos casos exitosos económicos, aunque tampoco hemos encontrado el bien común de todos los hombres, ¿ya? Eso vendría a ser muy imposible, ¿ya? Bueno, es un absoluto la palabra imposible, entonces es imposible, ¿ya? Porque de los mejores países, por ejemplo, los noruegos que están aquí, ¿no es cierto? Países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, ya estos países de aquí, Dinamarca, son países que son países socialdemócratas. Habíamos hablado también, la socialdemocracia es lo más parecido a lo que sería el neoliberalismo, ¿sí?
recuerdan que habíamos hablado del neoliberalismo y que nadie sabe qué es el neoliberalismo y que lo que le dicen a la gente es que tú eres un facho neoliberalista. Bueno, un neoliberalista dependiendo de qué me estás diciendo, porque realmente el concepto neoliberalismo, fue acuñado para tratar de mezclar el capitalismo con el socialismo. Perdón, el libre mercado con el socialismo. Entonces, Noruega, Suecia, Finlandia, estos países, llamémoslos, son países que son monarquías, confesionalistas, son países que todos ya eran bastante ricos cuando decidieron hagámonos socialistas. O sea, son países tan capitalistas que compraron el socialismo, se dieron el lujo de hacerse socialistas. A esto es a lo que llamamos socialdemocracia, y esta es la verdadera definición de neoliberalismo. Así que cuando a ustedes o ustedes quieran decirle a alguien neoliberalista, o se los digan a ustedes, eres un neoliberalista, pues debemos entender que el neoliberalismo vendría a estar más apegado hacia la izquierda que a la derecha. ¿Ya? O sea, es más apegado al socialismo, como el caso que estamos hablando de los socialdemócratas, que del libre mercado, ¿no? Entonces, vemos como estos países de aquí, pues, llegan a ser socialdemócratas, versus todo el mundo que llega a ser capitalista. Pero un país socialista, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, me voy más acá, Corea, ¿ya? No son países que per se hayan podido llegar, Corea del Norte me refiero, ¿no? Que no puedan llegar a cierta capacidad o independencia económica por sí solos, sino que siempre ha sido explotando a la gente, haciendo campos de concentración. Recordemos que los primeros campos de concentración fueron antes de los nazis, fueron los gulags que hacían en Rusia, y también los campos de concentración que los hizo luego China. Tanto Rusia o la Unión Soviética eran comunistas, o de la línea comunista, porque igual, como habíamos visto, no todo país es netamente comunista, y China pues también era comunista en el sentido, de nuevo, alineados hacia el comunismo, porque netamente comunistas no eran, ¿ya? ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo ahorita? Un análisis de un país por país, más o menos, ¿sí? Un análisis que estamos haciendo en el mapa sobre la política que cada país está manejando. Esto vendría a ser geopolítica, ¿ya? Este análisis de cada uno de los países e incluso ver cómo dependen mucho no de su propia riqueza, sino de la riqueza de otros países para poder llegar a ser lo que son, ¿ok? Por ejemplo, vamos al caso cubano. Hemos hablado del caso cubano. La isla de Cuba es, por cierto, un pequeño paréntesis. Disculpen, estoy recuperándome de una gripe que me dio el día sábado, domingo, no sé cuándo, pero me botó a la cama hasta el martes. Y bueno, ahorita recién estoy un poquito así que traten de disculpar. Saben que no siempre estoy con esta voz y ya, ¿no? Bueno, entonces Cuba, cuando hubo la revolución en la década de los 50, no es que Cuba pudo salir por sí sola, sino que dependía de otros países. Cuando Cuba expropió las empresas que eran propiedad de los norteamericanos, Coca-Cola Company, etcétera, pues se alió con Rusia para que la Unión Soviética, corrijo, porque en sí Cuba, si se dan cuenta, es una isla que realmente no tenía su propia producción. Hemos hablado también de esto. Cuba, ¿qué tiene? Tiene producción de caña de azúcar, con la que hace azúcar, ron y ya. También tiene
Perdón. Tabaco. Sí, pero eso no hace de la caña de azúcar, hace de las hojas de tabaco, ¿no? También tiene arroz, ¿ok? Tiene arroz, tiene, o sea, los habanos, los puros, los que conocemos como habanos, también, ¿no? Entonces vemos, pero a ver, una cebollita paiteña, ¿ya? Un tomate, algunas frutas sí las tiene, unas naranjas, unos limones, pero no tiene mucho más, ¿de acuerdo? Y es bastante interesante estudiar el caso de Cuba, como yo les había contado, creo que se los conté, yo estuve preso en Cuba, ¿no? Por no ser comunista, les conté eso, ¿no es cierto? No, creo Bueno, que no. nunca les conté. No. Ya, si nos sobra un poquito de tiempo ahí les voy contando. Entonces, yo fui a Cuba para hacer la maestría de economía. Entonces, pues observando, viendo, dándote cuenta que realmente no tienen su propia producción. ¿Qué más pueden hacer? Pueden hacer frijoles. Tienen las playas del Caribe. Ustedes se han ido a nuestras playas, ¿no es cierto? Y cuando van a nuestras playas, se meten al mar y pueden ver sus pies. No. ¿Por qué? Por la cantidad de plancton, por la cantidad, por la misma agua, por la misma arena que tenemos nosotros, que es fundamental para la flora marina y con esto pues que exista la fauna marina. Aparte de nuestras dos corrientes, tanto la de Humboldt y la del Niño, que es algo que también ya conversamos. Entonces, como tenemos estas corrientes, pues nuestro país le hace muy rico el momento de hablar de pesca, ¿ya? Tenemos los atunes que se crían en agua, no quiero decir caliente, pero en comparación a la de Cuba, sí es más caliente. Pero Cuba tiene tiburones. Y tomen en cuenta que los tiburones son de agua fría. O sea, ¿se ha puesto a pensar por qué nosotros no tenemos tiburones, los de las películas? Porque nosotros tenemos, gracias a la corriente del Niño, pues tenemos el agua más templada, más caliente, entonces los tiburones no pueden estar ahí. En Cuba, el mar es maravilloso, no les puedo decir es feo, es lindísimo, pero no hay peces, ¿ok? Incluso puedes snorkelear, bueno, estar nadando con el snorkel, ¿no? Snorkelear, puede ser, españolizándole la palabra, ¿no? Puedes estar así paseándote con el snorkel y ves ciertos animales, ciertos peces así bastante exóticos, pero estos peces no son aptos para el consumo humano. Y los pocos peces que son aptos para el consumo humano, pues son pequeñitos, como sardinitas. Entonces, ellos en sí sobreviven, no pueden sobrevivir solos, necesitan la ayuda pues de Rusia, de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se desintegra en 1991, pues para Cuba fue un golpe y fue un fracaso para Cuba. Y bueno, antes de ir a eso, pero lo que les iba a decir, es cierto que divagué. Es bastante interesante ver cómo Cuba fue el tercer país más rico de América, más rico que México, ¿ok? Desde México hasta la Patagonia, ¿sí? Sin contar Estados Unidos, obviamente, fue el tercer país más rico, solo superado por Brasil y Argentina, que en sus momentos pues eran países bastante pudientes. Argentina un país bastante europeo y Brasil también un país bastante entre amazónico y europeo, porque Brasil es muy portugués, por eso hablan portugués, de Portugal, ¿ya? Entonces, claro, Cuba llegó a ser el tercer mejor país. Es verdad que habían casinos y que muchas empresas y que las personas eran explotadas, pero era así en toda América, ni siquiera en toda América, en todo el mundo, ¿no? Se levanta la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Y ahí sí comenzaron pues a quitarles las empresas a los estadounidenses, y Cuba, cuando adopta el socialismo, llega a ser
el penúltimo país, o sea, de ser el tercer mejor de América, llega a ser el tercer peor del mundo, económicamente hablando, del mundo. Eso es lo que pasa cuando los países se vuelven socialistas, o sea, la izquierda termina como ha terminado siempre, ¿no? Y esto no es hablar mal de la izquierda, son datos reales, ¿sí? Independientemente a lo que sea la izquierda, pero o las escuelas de pensamiento que estén dentro de la izquierda, independientemente de lo que sean, pues yo no estoy opinando, les estoy contando, ¿no? Y esto es lo que pasó. De ser el tercer mejor de América al ser el tercer peor, pues, o sea, el penúltimo del mundo, ¿no? Del mundo, o sea, solo sobrepasado tal vez por Haití y algún otro aquí ¿cómo es? África, que ni idea, ¿ya? Entonces, Rusia, cuando ya se separa, pues, la Unión Soviética, Rusia dice, ya no te puedo bancar más, así que gracias totales, ¿no? Y Cuba busca otro tipo de aliados. En 1998, bueno, ahí Cuba se enfrenta casi a 5 o 6 años de una pobreza inclemente, de una pobreza muy grande, donde todos los países tuvimos que donar a Cuba, ¿sí? Para que sigan, ¿no? Porque era una pobreza muy fuerte desde el 92 hasta más o menos el 97, donde Hugo Chávez se hace presidente. No estoy seguro si es 97 o 99, ¿sí? Discúlpenme, no tengo el dato, no lo recuerdo. 97 o 99, manejo tantas fechas que ya se me revuelven, ¿no? 97 o 99, que Hugo Chávez llega al poder. Y Hugo Chávez aquí en Venezuela ya se hace cargo de Cuba y le comienza a tratar como a una provincia de Cuba. Con el boom del petróleo, pues comienzan a hacerse cargo de Cuba. Ojo que Venezuela ya se hacía cargo antes de Chávez, un poco de Cuba, un poco más que los demás, porque estaba Carlos Andrés, el presidente que fue al que le hicieron el golpe de Estado, que le hizo pues el propio Hugo Chávez. Pero bueno, entonces, ¿se dan cuenta de lo que estamos haciendo ahorita? Este análisis es un análisis político, como lo que habíamos hecho nosotros en Alemania. El caso de Alemania. A ver, antes de comenzar esto, el término geopolítica es un término que después de la Segunda Guerra Mundial fue desutilizado, si es que se me permite la palabra. Fue un término en desuso. ¿Por qué? Porque hubiera sido apología de la guerra hablar de los términos que utilizaban pues los miembros nazis, y utilizaban mucho esto del Liebesruhm, lo del, ¿cómo se llama? Lo que les estoy diciendo ahorita sobre la geopolítica, ¿ya? Todo esto pues hubiera sido fue desutilizado porque hubiera sido apología de la guerra utilizarlo en su momento. En fin, actualmente ya como el mundo se vuelve un lugar más globalizado, pues el uso de la geopolítica ya vuelve a estar como que en circulación, por decirlo así. Ya, en la parte izquierda podemos ver en el primer gráfico cómo era Alemania antes de la guerra, ¿no? Ya, todo esto era Alemania. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se tiene la Primera Guerra Mundial, pues volvemos a... disculpen, todo esto era Alemania, ¿sí? Todo lo que está con azul. Y cuando se tiene la Primera Guerra Mundial, pues el Tratado de Versalles les quita pedazos de tierra, ¿no es cierto? Se va para Suiza, se va para Francia, ¿ya? Y se van ciertos estados, se van a Polonia, a Austria. Entonces, por eso decían que Hitler era austriaco, porque nació en Austria, en terreno austriaco. Sí, pero cuando él nació, pues era Alemania. Y luego ya les quitaron ese terreno.
Entonces, les quitaron más del 32%, 33% del territorio, y aparte tenían que pagar una deuda bastante fuerte con la humanidad. Tan fuerte fue la deuda que tuvieron que depreciar la moneda en cantidades bastante exorbitantes, tuvieron que depreciarla mucho. Tanto es así que ustedes lo pueden googlear, depreciación de la moneda del franco alemán luego de la Primera Guerra Mundial, y verán fotos de niños comercializando, fuera bueno, jugando con los bloques de dinero. O sea, hacían fajos de dinero con liguitas y todo, y con estos fajos pues hacían casitas, puentes, calles, porque para poder pagar la deuda se deprecia la moneda, ¿no? Sí recuerdan por qué se paga la deuda cuando se deprecia la moneda, ¿verdad? ¿Lo habíamos conversado? Bueno. No recuerdo. O sea, puede resumir así bien, cortito, por favor. A ver, cuando tú tienes una moneda propia que nosotros no tenemos, tenemos la misma cantidad de divisa versus circulante, ¿ya? Cuando nosotros nos hicimos como Ecuador, teníamos un poquito más de circulante que de divisa, de hecho 5 veces más, lo que quiere decir que por cada 5 sucres nosotros podíamos comprar $1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se mantienen los precios, se mantiene todo, y el Estado agarra dinero de la divisa, ¿sí? Agarra dinero digamos que tuviéramos 1 a 1. Si se agarra dinero de la divisa, ¿ya? Se queda, para pagar deuda, se queda más alto la cantidad de circulante. Circulante es el dinero que todos tenemos ahorita en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero digamos que es sucres. ¿Qué es lo que está pasando? Que así pagamos la deuda y mientras tanto nosotros seguimos comercializando así de una manera como que igual. Pero no es tan igual. ¿Por qué? Porque acaba de pasar algo. Acabo de decir que ahora lo que yo tengo, perdón, lo que yo tengo en sucres ya no es lo mismo a lo que yo tengo en dólares. Entonces, si es que tengo 1 a 1 y quito $500,000, pues, y tenía un millón, ¿no es cierto? Y quito $500,000, pues ahora voy a necesitar 2 sucres para comprar $1. Y si quito más, 3 sucres para $1, 4 sucres para $1, 5, 10, hasta 25,000 sucres para $1, para de esta manera ir pagando la deuda, ¿ya? Eso es la depreciación de la moneda. Nosotros, como depreciación, nosotros no lo vemos, no lo sentimos tanto. ¿Por qué? Porque seguimos comercializando al mismo nivel, pero los productos que vienen del extranjero ya se hacen más caros, ¿no es cierto? O ya se nos vuelve más difícil poder comercializar con algún otro país. ¿Por qué? Porque nuestra moneda realmente está bajísima, ¿sí? Necesito muchísimo dinero para poder pagar algo, ¿sí? Entonces imagínense nosotros, 25,000 sucres, $1. ¿A cuánto estarían los huevos cuando hubo la depreciación? La depreciación, pues unos menos 5 centavos, digamos que a 1 centavo, ¿no? O sea, 1 centavo, 25,000 sucres, ¿cuánto es? ¿1 centavo? Ya no me acuerdo, 250 sucres, ¿sí? Eso es, 250 sucres, sí, estamos bien. 250 sucres, entonces un huevito. Pero miren la cantidad, 250, un huevo. Ok, en el caso alemán, ellos iban con, no recuerdo, creo que eran 15,000 francos. 15,000 francos, un huevo. Ok, entonces, si ustedes creen que nuestra depreciación ha sido la peor de la historia, no, la de Alemania, ¿no? Y luego tuvieron la Segunda Guerra Mundial, donde también perdieron, donde también tuvieron que pagar, tuvieron el muro de Berlín, y en el 2014 pagaron las deudas con la humanidad, y en el 2016 ya fueron decretados como potencia económica mundial. Nosotros no podemos hacer una carretera sin sobreprecio. Nosotros no podemos hacer una consulta popular diciendo que saquemos de aquí a los ladrones porque ponemos todo no. ¿Por qué? Porque me dijo mi líder. ¿Ok?
O sea, bueno, en eso sí nos parecemos a los nazis, ¿no? O sea, lo que diga el caudillo, nosotros simplemente obedecemos, ¿ya? No me voy a picar, no vamos a hablar de esto, pero es interesante ver la cantidad de depreciación. La depreciación entonces sirve, por eso el Rafa quería tener una moneda propia, para tener la posibilidad de pagar deudas, de endeudarse, porque sabemos que el Rafa le encantaba endeudarse, y poder tener la capacidad de pagar la deuda así solos. O sea, que el Estado que se endeuda no sea, que el gobierno que se endeuda no sea el gobierno el que pague, sino el Estado. Esa es la depreciación. Mientras no nos depreciemos, mientras el gobierno se endeude, pues el gobierno verá cómo tendrá que pagar. A nosotros no nos topen. Ya, es como, es una manerita, no tener nuestra propia moneda es una manera de defendernos en contra de estos ideólogos socialistas, ya que los actuales, no tengo nada en contra de los socialistas, pero estoy hablando del socialismo del siglo XXI, los que nos han enseñado que endeudarse es crear un modelo económico, ¿ya? En fin, entonces vemos cómo Alemania pierde gran cantidad de su territorio y termina siendo esta zona azul la más oscurita. En 1933, pues ya Hitler se vuelve primer canciller, muere el canciller supremo y Hitler fusiona las funciones pues del primer canciller y del canciller supremo, haciéndose el canciller supremo, o sea, el líder, el más poderoso, o sea, el mega, el sugar daddy de los líderes. Y en 1937, 38 comienzan ya a invadir los países. Entonces, esto siendo Alemania, ¿cómo recupera pues lo que había perdido? ¿Sí? Contra Polonia, Austria, y invade Francia, invade toda Francia. O sea todo, invadió todo menos Suiza, porque Suiza se declaró imparcial, neutral. Lo que no invade es Italia, porque Italia estaba unido con Alemania. Hitler pensaba que tenía que unirse con los de la raza pura, que vendría a ser Italia, Alemania y Japón, ¿no? Ni siquiera se unió con España, pese a que Franco, el presidente, el líder, no era presidente, el líder de España en la época del nazismo se reunieron, y hay videos y hay documentales de la reunión y todo, y que mientras Franco exponía sus puntos para que Alemania y España pues puedan ser uno solo y unirse, ¿no? O sea, igual que fue Italia, pues Hitler bostezaba, o sea, como que le aburría. Nunca le tomaron en cuenta. Fue como que no muchas gracias, ¿ok? Inglaterra jamás fue dominada por los nazis, ya que Inglaterra pudo defenderse. De ahí Argelia, vemos como Túnez fue de Italia, y Rusia, pese a que fue invadido y a que tenía ya pocos metros para llegar a Moscú, pues los nazis retrocedieron, ¿no? Bueno, entonces vemos que se acaba la guerra y Alemania vuelve a ser dividida. Es otra división política que tuvo, por eso nos dice división política de Alemania en 1945. Vemos como la parte norte era de Inglaterra, se dividen los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, Inglaterra se queda con la parte norte de Alemania, Estados Unidos con la parte sur, con la parte occidente, pues Francia, y Berlín y la Unión Soviética con la parte oriental, ¿sí? Justo donde queda Berlín. Pero le dijeron ¿cómo se llama? A Stalin, o sea, no te puedes quedar con la capital. Todos entramos a Berlín, todos te ayudamos. Volvamos a dividir Berlín. Y vuelven a dividir Berlín, pero lo dividen de una forma menos uniforme como esta.
O sea, fue como que la mitad para la Unión Soviética y la otra mitad para los aliados. Y ustedes verán cómo se dividen, ¿no? Donde Francia tiene la parte norte, Inglaterra la parte central y Estados Unidos la parte del sur, ¿no? Entonces, ya estaba dividida Alemania, y una vez dividida Alemania, pues a la misma capital también la dividen. Y Stalin no quiso soltar la división de Berlín, quiso tener la mayor de la cuota de Berlín, diciendo que la mayor parte de muertos pues los tuvo Rusia, los tuvo la Unión Soviética, así que no, así que no soltó. Pero ¿qué pasa? Que en comienza a darse aquí un fenómeno, que los países se vuelven involucrados con las ideologías de sus líderes, sus sectores, ¿no? Sus sectores se comienzan a involucrar, a volverse parte de ellos. Entonces vemos cómo todo este sector de aquí del país estaba gobernado de una manera más comunista. Y toda esta parte de acá era de una manera más liberal. Entonces, llega un punto en que los aliados, me refiero a los liberales aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, dicen hay que devolverle la Alemania a los alemanes. Y pues les devuelven la Alemania y le llaman República Federal Alemana, donde había más libertades eran federales, la República Federal Alemana, y donde había menos libertades, o sea, en la parte que estaba asociada al pensamiento comunista, pues fue la parte de demócrata, República Demócrata Alemana, la RDA y la RFA. Eran las dos Alemanias, o Alemania del Este y Alemania del Oeste, ¿ya? O Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿sí? Entonces eso es lo que se supone había pasado. Y lo mismo pasa en Berlín, exactamente igual. Vamos a devolver Berlín a los alemanes. Entonces tenemos Berlín Este y Berlín Oeste, Berlín Occidental, Berlín Oriental. Ya, y aquí se da pues uno de estos fenómenos que la gente, si tiene la libertad de elegir, ya no a votar, porque vas a votar simplemente por lo que te dice la propaganda, sino ya el momento en que te toca vivir, dices, no, algo está mal, no tengo las libertades que debería tener, necesito verme más libertad, y la gente comienza a emigrar desde la parte occidental hacia la parte oriental. Entonces Stalin y los líderes stalinistas dijeron, nos estamos quedando sin berlineses, nos estamos quedando sin alemanes dentro de nuestro territorio, y nuestra capital no puede quedarse sin alemanes. Así que, ¿qué es lo que hacen? Pues construir este muro, que comenzaría aquí, en la parte de acá, y terminaría en la parte de aquí. Si ustedes vemos en el mapa, en la parte oriental, en la parte de libertad, pues aquí no hacía falta el muro, no hacía ni falta el muro, porque la gente no se iba para acá, la gente pues se quedaba aquí, y ¿cómo se llama? Los ingresos sí podían llegar nomás de una manera normal, los suministros. Pero esto de aquí nunca quisieron soltar por 40 años, ¿no? Fue tanto que tuvieron que crear un muro para que la gente no se escape de la ciudad. Imagínense que nosotros construyésemos un muro desde el Tejar, más arriba, o sea, desde la cima de la Libertad, ¿ya? Hasta la loma de Puengasí, ¿sí? Nosotros, y nos dividimos el norte del sur, ¿ok? Y la gente del sur quiera venir al norte y no les dejen. De hecho, si es que quieren pasarse, pues corrían el riesgo de morir, ¿no? Aquí vemos cómo se está edificando el muro. Esta es una de las partes del muro, y así comenzó. Pero si ven, aquí tienen alambres de púas y todo, es porque
el muro no se queda ahí, sino que el muro es una cosa ancha. Esta es la parte exterior del muro. Aquí tienes el alambre de púas, una tierra que se supone que debe estar totalmente alisada, porque si es que al otro día encontraban huellas o pisadas, ¿no es cierto?, de algún ser humano, pues sabían que alguien se había escapado y tenían este riesgo de los mismos guardias de tener algún tipo de sanción. Entonces vemos, aquí tenemos Berlín Occidental y Berlín Oriental. Y estos fueron los famosos años del muro, hasta que un buen día, en 1989, decidieron eliminar el muro. Fue, ya les digo, desde 1953 aproximadamente, la guerra acaba en el 45, pero hasta ponerse de acuerdo y todo, en 1953 pues se crea este muro, comienza a crearse el muro hasta 1989, que serían como 30, 40 años de un muro que dividió a una misma ciudad. Y bueno, si analizamos geopolíticamente los dos lados del muro, veremos cómo en el lado oriental había más, se sentía más este ambiente del comunismo, mientras que en el lado occidental había libertad para intercambiar bienes, libertad de cualquier tipo de libertad social y libertad económica, ¿no? Y ahí tampoco no nos confundamos. Nosotros cuando hablamos de dictaduras, todas las dictaduras, no es que estemos de acuerdo con ninguna, pero por ejemplo, una dictadura tiene cuando estás en una dictadura no tienes libertad económica, pero puedes llegar a tener libertad social, o puedes no tener ninguna de las dos. En el caso de Cuba no se tiene ni libertad social ni libertad económica. En el caso de la dictadura de Pinochet de Chile, había libertad social, lo que no había era libertad económica. ¿Ya? Entonces, bueno, como les digo, analizándole geopolíticamente, vemos cómo estos países, en estos 30 años, 40 años del muro, pues comienzan a desarrollarse de maneras diferentes. La parte de Occidente, la parte perteneciente a los países que pedían libertad, se desarrolla mucho más que la parte de los países que no piden libertad, de los países de Oriente, sino que son bastante pegados al comunismo y que todos somos igual de pobres, mientras acá en el Occidente pues todos somos entre ricos y pobres, pero va más allá, va también al impacto que se tiene en la construcción, edificios que habían en Berlín Occidental que no los habían en Berlín Oriental. Tiendas, bienes, edificios, libertades de culto, de credos, etc. Tomen en cuenta que el comunismo dice que deben ser ateos, entonces les obliga a la gente a ser ateos, así que no habría una libertad de culto en Berlín Oriental. ¿Ya? Esto pudo haber sido tomado como un experimento, que realmente lo fue, pero la gente sigue creyendo en que el comunismo es algo bueno, ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿ya? Pero vemos que realmente no. Esto, como les digo, si lo vemos como un experimento, nos daríamos cuenta que no fue del todo un experimento, no fue del todo bueno, porque si es que fueran tan buenos los dos, ambos estarían progresando a la par, de manera igual. Pero no, vemos que la parte de libertad progresaba llenándose de edificios, llenándose de calles, de vías, de comercio, mientras que la parte oriental no, ¿sí? Casas pequeñas, no tenían comercio, pese a que estaban rodeados en la parte de libertad por todo el comunismo, ¿no? Bueno, siguiendo el mismo análisis, vamos a ver
No. No. Sí, aquí nos quedamos, ¿no? El mismo análisis geopolítico podemos hacerlo aquí, en Corea del Norte, donde Corea estaba invadido por Japón. Japón en 1945 pierde la guerra con Estados Unidos. La guerra era una guerra mundial, pero eran los aliados contra Alemania, pues ganaron los aliados, pero había otra guerra, Japón contra los Estados Unidos, por Pearl Harbor y todo. Y ahí fue lo de las bombas y fue suficiente. Dijeron, se acabó y se acabó. Y pues la ocupación de Japón, de Corea, fue eliminada. Los japoneses tuvieron que volver a Japón y los Estados Unidos se hicieron cargo de una parte de Corea. Igual que se dividieron, igual que se habían dividido, pues Alemania con los aliados, aquí se dividieron porque también ayudaron los soviéticos y se quedaron con la parte norte, porque es la parte más pegada hacia la Unión Soviética, la parte norte de Corea para los soviéticos, la parte sur de Corea para los Estados Unidos. Y se dividieron mitad y mitad. ¿Cómo se habían dividido? Aquí, en el paralelo, ¿cómo se llama este? El paralelo 38. Ya, el paralelo 38. Donde vemos que la parte de arriba queda con la Unión Soviética, la parte del sur pues queda con los Estados Unidos. Y comienzan a adoptar pues las costumbres de cada uno de los países. Y aquí se da la guerra de Corea. En la parte norte, era un solo país, ¿no? Corea. Pero ya no. La parte norte estaba a cargo de este señor que es el Kim Il-sung. Y en la parte sur estaba este señor que ahí sí, discúlpenme, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero era de los Estados Unidos, era puesto por los Estados Unidos. Ya, el Kim Il-sung, que es de este de aquí, que su hijo sería el de acá, y su hijo sería el actual mandatario de Corea del Norte, ¿no? Esos son los tres mandatarios. Pero este señor le dice a los soviéticos, me atacaron. Corea del Sur y Estados Unidos me están atacando. Y me están atacando, así que necesito defenderme. Y no tenían cómo defenderse. Perdón. Y como es el mismo Stalin, le dice, no te están atacando. Busca a China y China dice, no, nadie te está atacando. ¿Sí? Busca aquí, por ejemplo, es Mao Zedong con China y le vemos al Kim Il-sung con China y con Stalin al mismo Kim Il-sung, ¿no? Que es de este señor de aquí. Y dice, me están atacando. Y la verdad es que no era cierto. Entonces Corea del Norte sabe por sus espías que en Corea del Sur no tienen armas, que no tienen cómo defenderse. Y con las pocas armas que tenía en Corea del Norte y que les habían quitado también a Rusia, comienza una invasión. La invasión que se comienza a dar hacia Corea del Sur. Esta es la famosa guerra de Japón. La guerra de Corea. En el paralelo 38. Entonces, en el 25 de junio de 1950 comienza la invasión. Y en junio, a julio, agosto, septiembre, en 3 meses ya habían llegado hasta acá. Este cachito de aquí es lo máximo que se dice, pues, hay hasta récords de cuánto ha avanzado un país cuánto han avanzado pues en una guerra. Entonces vemos cómo tenían hasta ahí. Y Corea del Sur pide como favor a Estados Unidos que les ayuden pues a defenderse. Y Estados Unidos pues estaba en otras cosas igual. Y dijo, no me quiero meter en líos con Japón, con Rusia, que son los que te están haciendo empresa.
Así que me voy a meter, pero no me voy a meter yo. Estados Unidos va hasta la ONU y en la ONU dice... Y en la ONU dice, vean, está pasando esto, Corea del Norte está invadiendo al sur, hagamos algo. Y la ONU dice, de acuerdo, está bien. Y pide ayuda a todos los países para reforzar el ejército de Corea del Sur. Y todos los países colaboramos, incluyéndonos. Ecuador, Colombia puso personas, nosotros pusimos recursos, hay muchos países que pusieron armas, etcétera. Y Corea del Sur puede comenzar comienza a recuperar su terreno. Llega hasta la mitad, en 1950, llega hasta la mitad y dice, ya, estamos aquí, avancemos lo que más podamos. Y avanzan, porque dijeron, esta es la mejor forma en que podamos reunificar de nuevo a Corea. Avanzan hasta estar en esta situación, ¿no? Y ahí sí ya se mete Rusia de manera directa, y Rusia le defiende a Corea del Norte, y con arsenal bélico y todo, llegan hasta donde conocemos actualmente y hasta ahorita está. En julio 27 de 1953 quedan conformadas estas dos líneas y es algo que todavía, o sea, ha quedado en frío. O sea, en cualquier momento Corea del Norte le puede atacar al sur o el sur al norte, no sabemos, ¿ya? Y por eso es lo que las dos Coreas están divididas, ¿ok? Este fue un resumen rápido de las dos Coreas. Ahora, haciendo el análisis geopolítico de esto, vemos que hay diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿sí? Independientemente de las cuestiones de guerra y todo. ¿Ya? Pero, disculpen. Ya. Justo me estaba escribiendo mi coordinador. Entonces, el lado que está influenciado por el comunismo, lo mismo que pasó con Berlín y lo mismo que pasó con Alemania, pues, y Cuba, todo lo que estaba influenciado por la Unión Soviética, que en este caso todavía existía, pues va generando este tipo de costumbres. Entonces tienen un presidente dictatorial, que crea sus propias leyes cada vez que quiere, etcétera, ¿no? Es al capricho del líder supremo. Incluso en Corea del Norte tienes el castigo de las 3 generaciones, que si por ejemplo una persona hace algo malo, los padres y los hijos de la persona que hizo algo malo van a ir presos, tanto como las personas, ¿cierto? O sea, padres, hijos y nietos, los 3. Serán los bisnietos los que ya no estén en prisión, ¿no? Entonces tiene este tipo de castigos, cortes de pelo obligados. A ver, uno de los casos de una sanción de esto de familias fue cuando murió el líder supremo de Corea, que es del Kim Il-sung, el primerito, el de lentes. Cuando él fallece, pues, a ver, permítanme. Cuando él fallece, pues una persona no le había llorado bien, y entonces como no le llora bien, se va las 3 generaciones presos por no llorarle bien al Señor. En fin, de nuevo, si nos ponemos a analizar geopolíticamente, nos daremos cuenta que es cómo se va desarrollando los países de manera diferente por su inclinación a cada uno de los países. ¿Por qué Corea del Norte es como era? Porque ahí se quedó respaldado por la Unión Soviética,
¿Por qué Corea del Sur es lo que es? Porque ahí estaba en cambio los Estados Unidos. Tanto es así que en Corea del Norte no tienes el acceso libre a Internet, mientras que en Corea del Sur no solamente sí tienes el acceso libre de Internet, sino que, o sea, aparte tienes, si prendes Netflix, por ejemplo, hay un montón de series coreanas. El juego del calamar es coreano, ¿no? Hay un montón de series que están, que suele ver mi hija, pues sabe ver full series coreanas y no están mal. Hay unas de zombies y cosas así que realmente uno ve y dice, wow, está bastante genial, ¿sí? Estos mismos que son muy famosos ahora, los BTS, BTS, ya, ellos son de Corea del Sur. Mientras que los de Corea del Norte no pueden decir absolutamente nada. Imagínense, no podría llegar a ser tan famoso como el líder supremo, que es el Kim Jong-un, el gordito, porque pues podría tener alguna cuestión nociva para ellos y su familia. Imagínate que sea más famoso que el presidente. Es como un Correa, más o menos. O sea, imagínate que alguien llegase a ser tan famoso. No, pues, para él es impensable. ¿Ya? Esto es un análisis geopolítico, lo que acabamos de hacer. Vemos cómo los países se van desarrollando. No te sirve de nada estar peleado contra el mundo, a menos que seas uno de esos chiflados de Cuba y eso, pero de ahí no puede ser. Nosotros vivimos en un mundo que es globalizado y que cada vez es más globalizado. Entonces no es ni coherente ni no sé, ni inteligente, pues pelearte contra el mundo, decirle a todo el mundo no, porque su modelo económico está mal, y mientras los países del mundo cada vez tienen un riesgo país más bajo, cada vez están mejor económicamente, la gente por ende vive mejor, y los países en que nos empeñamos a votar por Correa, no mentira, a probar otros modelos económicos, pues cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor con el ¿cómo se llama? El riesgo país cada vez más alto, cada vez menos inversores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta que un mundo globalizado vendría a ser la normalidad. Normalidad en el sentido de que de romper barreras, de que no habría una razón para yo no poder comercializar con Japón, con China, con Corea. ¿Ya? ¿Por qué Cuba no puede ir a las reuniones de la ONU? ¿No? ¿Por qué no puede haber un equipo de fútbol que también tenga, perdón, un mundial que sí tome en cuenta a otros países, Arcajistán, no sé, de esos de ahí, donde realmente es medio complicada la vida, ¿no? Ya, entonces eso es lo que tenemos como la geopolítica, tratar de normalizar lo que vendría a ser una política en el mundo. O sea, tratar de minimizar el impacto de las ideologías. Ya, creo que no pude haberme definido mejor. Minimizar el impacto de las ideologías. Si alguien es de izquierda, puede gobernar de izquierda, pero el país se tiene que manejar con la derecha. Entonces, si es que un país, por ejemplo, Mujica, el que era presidente de ¿cómo se llama? De Uruguay. El izquierdoso toda la vida, hasta guerrillero. Pero él supo manejar bien su país con la mano derecha. O sea, él ya supo cómo encaminarle desde el punto de vista capitalista. O sea, él, para su modo de vida, para lo que sea, para dar sus frases lindas y sus aforismos agradables, era de izquierda. Pero para lo que es gobernar el país, para ser un estatista, que es quien maneja el Estado, pues era totalmente de capitalista o digamos de derecha. El primer paso al entendimiento de la geopolítica es conocer su nacimiento teórico a principios del siglo XX y desarrollo del mismo. Referirse a la geopolítica evoca un concepto surgido a principios del siglo XX, pero vigente como premisa explicativa de los acontecimientos mundiales en la actualidad.
Se convirtió en un campo de estudio que explicó la Primera Guerra Mundial y trazó las teorías del desarrollo mundial después de la guerra. Realmente sí. En este afán de la normalización, pues se han librado guerras, ¿no? No sé si han visto pues las películas del Holocausto, cuando le dicen que son estos comunistas, son estos socialistas, son no sé qué, y ellos vivían tranquilos, ¿no? Pero sin embargo se les invade y se generan las guerras, por el país, por la soberanía, pero realmente es por una ideología, no tanto por territorio ni nada, porque nuestra guerra era por territorios. Perú y nosotros tenemos la misma ideología, ¿no? Si fuese tanto por eso, no, nosotros sí era por, ellos era por territorio, lo que, bueno, nosotros y ellos, lo que habíamos peleado, tanto era por cuestiones de territorio. El concepto acuñado a partir de los aportes teóricos suecos y alemanes, que sirvió de base al expansionismo nazi, lo que hizo que el término fuera proscrito durante décadas. Entonces, olvidémonos de lo que es geopolítico por décadas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso tiene que ver con los nazis. Ya sabemos que si es que suecos y alemanes, ¿no? Los suizos no, Suiza es neutral, pero los alemanes no. En este afán de querer demostrar que su raza era la superior, crearon matanzas para llegar a su objetivo. Los preceptos geopolíticos continuaron desarrollándose después de la guerra en algunos círculos militares y gubernamentales de las grandes potencias. Comenzamos con la parte teórica. Frederick Ratzel analizó la geografía humana o antropogeografía. Influido por las ideas de Darwin del siglo XIX, el Estado es un organismo vivo que crece, evoluciona, requiere de espacio geográfico, población y desarrollo. Creó el concepto de espacio vital, Lebensraum, pues, por lo menos así le llamaba Hitler, ¿no? Consideraba al Estado, una vez superadas sus etapas primitivas, como un organismo y un espacio vital. Era aquel necesario para garantizar la supervivencia de un Estado frente a otros a través de la lucha o la competencia. Sí, bueno, para la defensa. El sueño de Bolívar, ¿no? Que no seamos países átomos, sino que más bien seamos países asociados que logren llegar a un fin, que tengamos un objetivo, que comercialmente no estemos solos en el mundo, que no seamos el Ecuadorcito, o sea, un país chiquitito, sino más bien que podamos ponernos de acuerdo entre todos los países para poder comercializar, para poder generar ingresos para nuestros propios países. La teoría del espacio vital de Ratzel fue aprovechada en la Alemania por el Tercer Reich para apoyar su política expansionista. La derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial desacreditó por un tiempo la geopolítica, la cual ha vuelto a recuperar su interés. Las obras más importantes de Ratzel fue la antropogeografía y la geografía política. Johann Rudolf Helen, o sea, la K es muda porque es alemán, Helen. Geógrafo, politólogo, político sueco, acuñó el término geopolítica en 1899. Su trabajo fue influenciado por Ratzel. Helen lanzó las bases de la geopolítica alemana, fundó una nueva ciencia política dedicada a descubrir el Estado en toda su totalidad, tal como se manifiesta en la vida real. Enumeró así los atributos de poder. La geografía, analizada por la geopolítica, que establece la relación entre el Estado y su territorio. Eso vendría a ser la geopolítica, el Estado y su territorio.
La economía, analizada por la geoeconomía, que establece la relación entre el Estado y la economía. La sociología, analizada por la sociopolítica, establece la relación entre el Estado y la sociedad nacional. Y la política define la forma, el poder y la vida del Estado. Para Helen, la geopolítica es una de las 5 ramas que componen el Estado y la definió como la influencia de los factores geográficos en el desarrollo político de la vida de los pueblos y estados, o como la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Alfred Mahan, vicealmirante de la Marina norteamericana, demostró que los mares podían utilizarse no solo como forma de protección frente a las propias costas, que era la forma tradicional en que los Estados Unidos veían los mares en aquellos tiempos. O sea, nadie viene por ahí, si es que viene le alcanzo a ver con tiempo, y por eso me defiendo con el mar, eso es lo que nos dice. Sino como un elemento importante de defensa. Acuñó los términos poder naval, poder marítimo o dominio de los mares. Permitiría no solo evitar ataques en el propio territorio, sino tomar la ofensiva para atacar al enemigo. La aplicación de su pensamiento se plasmó en su concepción del poder marítimo como la fuerza impulsora de los Estados Unidos. Quien domina el mar, domina el comercio mundial. Quien domina el comercio mundial, domina el mundo. Bueno, ahora vemos que ya no es tanto así, pero tal vez en otro tiempo sí. Cuando Estados Unidos no tenía, no sé, tantos bienes o tanta comercialización y tenía que comercializar con Europa. Entre su vasta obra se destaca influencia del poder naval en la historia y el estratega naval. Principios de la guerra. Las bases permanentes o posiciones permanentes seguras sustentan el poder naval en el mar, ya que permite su control y el de la marina enemiga. Entonces, bueno, ahí vemos nosotros, ¿no? Cómo a veces tener una base, pues va a asegurar que un estado tenga esta seguridad, o por lo menos la perspectiva de seguridad, ¿sí? Un estado con una base, pues manejaría su posible seguridad, como Inglaterra, que tiene su base en las Malvinas, que bueno, ahorita ya es territorio de ellos, o las bases de Manta, ¿recuerdan eso? Y que de paso controlaban o minimizaban el comercio de ciertos estupefacientes, de ciertas drogas. Entonces, como Rafi dijo, hay que defender la soberanía, nos vemos, chao. Y bueno, vemos cómo hay ahora masacres en las cárceles para poder ver quién mismo es el líder de la prisión y de las pandillas, ¿no? Principios estratégicos del poder naval. La concentración de fuerzas permite lograr la superioridad en un lugar decisivo. Bueno, eso todos los que hayamos jugado algún jueguito de lucha y no sé, así sobre el mar, sabemos que mientras más tengas, pues de una manera más fácil puedes arrasar con el enemigo. Nosotros, cuando tuvimos el altercado con el Perú, no utilizamos nuestra fuerza naval, ¿no? De hecho, me atrevo a decir, nuestra fuerza naval era muy baja, y si es que la utilizamos, la habremos hecho de una manera muy, muy light, ¿no? Porque era bastante difícil para nosotros, era más los ataques con helicópteros, con bombardeos y cosas así, de lo que yo recuerde. La misión del poder naval es mantener libres las líneas de comunicación marítimas y comerciales a la navegación propia e impedir su utilización por parte del adversario. Reclama una estrecha relación entre el control del mar y la suerte de la guerra en tierra. El poder marítimo como instrumento de política exterior contribuye a la realización nacional como elemento de la política exterior y es una conjunción entre el poder naval, el comercio y las colonias.
Factores que influyen en el desarrollo del poder marítimo: la situación geográfica del país, la configuración física del país, el número de habitantes dedicado a profesiones marítimas, la clase de gobierno. John Mackinder, en 1904, en contraposición a la teoría de Maham, el inglés Mackinder elaboró una teoría generalista sobre el pasado, presente y futuro del poder mundial. En resumen, la teoría del Heartland plantea que quien controle la zona de Asia, ese vendría a ser el Heartland, Central Rusia, Central Siberia, podía controlar tanto el resto de Asia como el resto de Europa, pudiendo así obtener una posición privilegiada de cara al dominio mundial. Habla de una zona pivote que sería crucial para hacerse con el control del mundo. Esta zona se encontraba en Europa Oriental y Asia Central, regiones que hoy en día son cruciales en el desarrollo de las relaciones internacionales. Dividió al mundo en tres grandes zonas: islas, periferia, islas anteriores e isla mayor, siendo esta última la más importante para controlar el grupo, pues comprende los continentes de Asia, Europa y África, sitios con grandes concentraciones de recursos naturales de todo un planeta. Según su análisis, el poder se había expandido por un medio geográfico determinado. Hasta la Edad Moderna, la expansión se había dado a través del medio terrestre, gracias al caballo y los ejércitos montados. Añadía que todas las grandes invasiones que había sufrido Europa o Asia provenían de una región en concreto, de la Asia Central. En la Edad Antigua, en los primeros siglos después de Cristo, los hunos comenzaron una expansión desde la zona de Mongolia y Asia Central hacia el resto de Eurasia. Es la parte occidental de Asia, de Europa, perdón. De hecho, esta expansión fue uno de los motivos de construcción de la Gran Muralla China. Por ese mismo continente llegaron a la India y a Persia, mientras que su expansionismo por Europa durante el siglo V después de Cristo estuvieron a punto de destruir el Imperio Romano de Occidente, que solo aguantó 20 años más. Casi 1000 años después, durante el siglo VIII, los mongoles llegaron en su etapa inicial liderados por Gengis Khan hacia el sur de China, Irán, Turquía o países actuales tan distantes como Ucrania o Rumania. Aquí podemos ver cómo es que Mongolia hizo para expandirse en todo lo que es Asia. A partir del siglo XV, con el desarrollo de la navegación y el descubrimiento de América, el medio de expansión más rápido y eficaz sería el mar, ¿no? Los países europeos con amplio acceso al mar se expanden de manera extraordinaria. España, Inglaterra, Francia, Holanda conquistan extensos territorios gracias a su desarrollo de las armadas y el comercio marítimo. Es más, con la movilidad naval ganan en penetración terrestre, por lo que el efecto del corazón continental se ve aún más reducido. Es lo que estamos hablando del Heartland. El ferrocarril permitió al medio geográfico terrestre recuperar su importancia. Este nuevo medio de comunicación acortaba el tiempo de desplazamiento de ejércitos y productos y aumentaba la capacidad de transporte entre un punto y otro, especialmente en sitios alejados del mar. En 1904, Mackinder explica esta teoría, pero añade que debe existir una potencia terrestre y una potencia marítima, que básicamente pugnarían por ese control del Heartland. Quien controlase el corazón continental controlaría el cinturón interior, zona que comprendía el resto de Europa, Europa y Asia continental. Y quien controlase ese cinturón interior probablemente acabe controlando el cinturón exterior, que venía a ser el resto del mundo. Karl Haushofer, mayor general
y comandante brigadier del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Aplicó las nociones generalizadoras de Ratzel a la situación concreta en la que se encontraba. Alemania tras la derrota y los recortes territoriales sufridos por el Tratado de Versalles de 1919. Haushofer adujo que la base de toda política exterior era el espacio vital de que dispusiese el cuerpo nacional. La acción del Estado consistía en defender tal espacio y en ampliarlo cuando resultaban demasiado pequeños. Comprometió su pensamiento con su vinculación directa con el movimiento ultranacionalista alemán. Desde 1919, junto a dirigentes como Rudolf Hess, fundan el Partido Nacional Socialista. De los trabajadores alemanes, al cual se unieron Hitler y Joseph Goebbels, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos cómo es que comienza a fundarse este partido. Hitler utilizó la terminología de Lebensraum, que habíamos hablado, para describir la necesidad del Tercer Reich de encontrar nuevos territorios para expandirse, principalmente a costa de los pueblos eslavos de Europa del Este. Estamos hablando de Austria y Polonia. Considera tres conceptos en la constitución y desarrollo del Estado. Heartland, o núcleo vital de un Estado, poder económico, poder político, ideológico y poder militar. Hinterland, o la zona de influencia de un asentamiento, es el territorio adyacente al Heartland, o el espacio entre el Heartland y las fronteras. Y las fronteras es el espacio en donde empieza otro Heartland. En la frontera de un país, pero donde tiene capacidad de hacer presencia efectiva. Hitler establecía la necesidad de acabar con la desproporción entre la población alemana y la superficie territorial que ocupaba. La idea no se basaba en restaurar las fronteras anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, sino en conquistar nuevas tierras al este, no solo para asegurar el sustento de la población, sino sobre todo para garantizar su supervivencia a expensas de las razas inferiores, entre comillas, ¿no? La biología se convertía en determinante de los valores fundamentales de la comunidad nacional. Hitler pretendía incrementar el espacio vital a través del Anschluss, anexión con Austria y las invasiones en los Sudetes, que sería República Checa, en 1938 y de Polonia en 1939, que provocarían el estallido de la Segunda Guerra Mundial. James Fairclough es un geógrafo inglés y discípulo de Mackinder. Construyó un mundo más avanzado, un mundo de zonas de presión. En 1915, también considerado como Crush Zones, zona que se ubicaría entre Heartland, Moscú, Alemania y Tokio. En la Guerra Fría se formaron Suecia, Finlandia en el norte y Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Afganistán, Corea del Sur y Taiwán como estados pequeños que se separaban de grandes potencias. Nepal fue creada para separar a China de la India. Pakistán y Bangladesh debilitaron a la India en los flancos este y oeste. Nicolás Spykman, de 1893 a 1943. Periodista y profesor universitario estadounidense de origen holandés, es considerado como uno de los padres de la geopolítica de los Estados Unidos. Se le atribuye la teoría del realismo político, es decir, negociar reconociendo territorios ajenos y propios. Ya estamos entrando a ser realista, ¿no? El realismo político, eso es tuyo, esto es mío. Cualquier acto que vaya más allá de un ideal puede ser considerado como un acto de guerra. Trabaja sobre tres grandes ejes: la política de poder, la situación geográfica de los Estados Unidos y el mundo de la posguerra. En su obra de Geography of the Peace, la geografía de la paz, retoma elementos Mackinder y plantea la existencia de una geografía en tiempo de paz. Entra en tiempos de guerra, mapeo del mundo, la posición del hemisferio occidental, mapa político,
de Eurasia y estrategia de seguridad. Aunque no lo crean, vivimos en el periodo de tiempo de paz más largo que hemos tenido. Y no, pero si todavía estamos en guerra, que lo de Ucrania y Rusia. Sí, es una guerra, sí, con nombre y apellido, pero no era como antes. Cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, Perú nos atacó. O sea, había guerra por todo el mundo, ¿no? Sugiere la activa participación de los Estados Unidos en el mundo y la misma asociación con otros países para prevenir la agresión. Cosa que, por más que me digan que estoy equivocado, yo no lo veo mal. Estados Unidos ocupa una posición única en el mundo. Globo Norte tiene 2 océanos, acceso directo a las arterias comerciales del mundo y está enclavado entre Europa Occidental y Asia Oriental. Para política exterior plantea el concepto autoconservación equivalente a luchar por mantener una condición de independencia. El objetivo es conservar la integridad territorial y la independencia política. Steinman habla de terceros estados. La situación de poder de un estado no depende solamente de sí mismo, sino de sus posibles enemigos. Es así como plantea la necesidad del mantenimiento del equilibrio del poder, específicamente para sus países. Ya sea en tiempos de paz como en tiempos de guerra, las estrategias políticas y militares respectivamente conservan un cierto grado de relación. En ambos momentos, el objetivo principal es garantizar la independencia y la seguridad del Estado. Y en ambos casos el Estado aparece como una unidad territorial cuyas características geográficas permanecen iguales. La política exterior del Estado se ve influenciada por las características naturales del territorio, a saber, el tamaño condiciona su fuerza relativa, los reductos naturales ejercen influencia en la densidad poblacional y en la estructura económica. La ubicación respecto al Ecuador, a la línea, no a nosotros, a los océanos y a las masas territoriales determina la cercanía a los centros de poder en las áreas de conflicto, a las rutas de comunicación y a la ubicación respecto a los países vecinos. Define la posición relativa a potenciales enemigos. Una concreta evaluación de los factores mencionados se completa contemplando la topografía y el clima. Alexander Seversky estudió el poder aéreo, consideraba que el poder marítimo y el poder terrestre estaban en equilibrio por la Guerra Fría. En la Guerra Fría en 1950. Ese equilibrio estaba por romperlo la Unión Soviética con poderosas flotas aéreas de aviones Tupolev y Aeroflot. El poder aéreo permitía romper los cercos terrestres, los estados tapón y los controles de puertos, pasos y mares. Seversky dividió el mundo en 3 grandes zonas aéreas: la zona aérea de los Estados Unidos y su espacio de reserva, América del Norte, Central y América del Sur. Las 3 Américas son consideradas como las reservas geográficas de la industria de Estados Unidos. La zona aérea de la Unión Soviética, que se proyecta hacia el África como reserva, considera a China como zona de influencia que la distraerá hacia el Asia. Zonas de decisión aérea, los espacios industriales de ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos en 1954. Seversky construye su teoría cuando Europa estaba en plena reconstrucción. No obstante que Europa se encontraba reconstruyendo, la eurozona aérea estaba bajo control de los aliados de la OTAN y bajo la dirección de los Estados Unidos. Saul Cohen, entre 1981 y 1991, Cohen, expresidente de la Asociación de los Geógrafos de su país, Estados Unidos, crea una teoría apropiada a la posguerra fría. En 1990 hasta nuestros días, Cohen considera una teoría de la jerarquía de los espacios del globo terrestre.
El primer lugar de la jerarquía lo ocupan las rutas comerciales marítimas de mayor frecuencia de navegación. El segundo lugar es ocupado por las rutas terrestres de comercio intraeuropeo desde Madrid hasta Estocolmo y Rusia, y desde Venecia y Ámsterdam hacia el Mar Negro. La tercera jerarquía de espacios geográficos la ocupan los países de lenguas etnias comunes, como el espacio latino, Italia, España, Francia y Portugal; espacio germánico, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Irlanda, Finlandia; espacio anglo, americano, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; espacio chino, Taiwán, norte de Indonesia; espacio eslavo, costa del Báltico, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Eslovaquia, por afinidad geográfica rumana sería. Espacios independientes: Japón, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Indonesia y Filipinas, que no han podido tener una autoridad supranacional común en toda su existencia. Autoridad supranacional como los Estados, la Unión Europea, Parlamento Regional, Integración Regional, la misma Unión Soviética, etc. Espacios de conflicto o Staatenbelt son los espacios como el Medio Oriente, cuyo gas y petróleo causan incertidumbre y juegos de poder entre las potencias de hoy. Venezuela, Bolivia, Colombia serían espacios de conflicto en América Latina. Espacios de transición es del grupo de países del centro de Europa: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Rumanía, Ucrania y países de la ex Yugoslavia. Los euroespacios de transición han debilitado la influencia de Rusia en Europa, fortaleciendo a Alemania en la Europa de los 25 y debilitado a la alianza de Estados Unidos, Inglaterra y su influencia en la Europa atlántica. La cuarta jerarquía de espacios son los de los Estados-nación, es decir, el lugar donde las potencias donde son las potencias mundiales. Los estados-potencias experimentan una categoría en función de sus indicadores económicos, sociales, acceso a recursos naturales, gas, petróleo, carbón, disponibilidad de recursos energéticos, estado de salud de la población, número de profesionales y científicos por cada millón de habitantes, y ello medido en comparación con otras potencias rivales.